En las últimas horas se ha protagonizado tanto Laporta como en este caso Javier Tebas, presidente del Fútbol Club Barcelona y presidente de la Liga respectivamente, pues una especie de intercambio de declaraciones no intencionales donde comentan un poco sobre el tema Superliga, sobre el tema más que nada que sale a raíz del tema de la repartición de dinero entre los derechos, creo que televisivos. Y estamos hablando de que Laporta dijo lo siguiente, en este caso voy a leer una redacción que viene de parte de Diario Sport. Dice Laporta, la Premier pasa en derechos de televisión de 5.000 a 7.000 millones, en este caso pues de euros, ¿no? En la Liga 2.000 a 2.700. Esto no nos permite competir, esto tiene que cambiar. Y por supuesto ya después el día de hoy el señor Javier Tebas, como ya se está haciendo clásico, en este caso corriendo a Twitter a contestar todo lo que dice Laporta, porque parece que este señor simplemente está para contestar lo que dice Laporta y siempre corriendo a Twitter, dice: estimado @Joan Laporta FCB, te paso los datos de reparto de TV del Fútbol Club Barcelona comparado con clubes de la Premier League. Sois perfectamente competitivos, la liga ingresa menos y vosotros como los grandes de la Premier hay que informarse antes de rajar. Y por supuesto aquí hay una tabla que estoy poniendo en pantalla, ¿no? Que habla, bueno, básicamente de lo que recibe la Premier y habla de que, pues bueno, de que en total podemos ver por una parte los dos gráficos donde habla que el Manchester City, por ejemplo, recibe 176 millones de euros, creo que en total 6% de lo que es en general de la liga. Y por otra parte el Barcelona y el Real Madrid, que reciben 160 millones de euros, los cuales respecta a 10% de lo que creo que es la liga. Y claro, estamos hablando de que por supuesto esto es algo a considerar. Entonces yo más que comentar esto, tema derechos televisivos, derechos pues bueno, de dinero y todo, yo lo que quiero comentar es no tanto por este tema de si se puede competir o no, por el tema de, pues bueno, de los derechos televisivos. Yo más que nada quiero hablar de que no se puede competir con esta gente de la Premier League y especialmente también el PSG, ya no tanto por un tema de reparto de derechos televisivos. Yo de lo que quiero hablar aquí es que si no se puede competir con algo, y esto parece que lo entiende y lo omite el señor Javier Tebas, o no lo entiende, o no sé qué está pasando. Pero es que si no se puede competir con esta gente del Chester City y del PSG, no es por un tema de tal vez de derechos televisivos, ni tanto de ingresar, porque el Barcelona es el club junto con el Real Madrid, yo creo que tiene la mayor cantidad de seguidores. Entonces estamos hablando por ende de dos clubes multimillonarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es que no se pueda competir por temas de dinero. En realidad no se puede competir por el tema del fair play financiero. Y aquí es donde quiero hablar. No quiero hablar tanto de tema Laporta, Tebas, televisión, dinero, si se puede competir, tema Superliga. No, yo lo que quiero hablar es de la irrupción de lo que es el PSG y el Chester City y esta clase de clubes estado, especialmente de la Premier League, pero el ejemplo más claro fuera de ella, es decir, el PSG en la League One, donde pues bueno, hemos podido ver como de la nada dos clubes que no eran absolutamente nadie en lo que es el fútbol europeo, de la nada, de un momento a otro, bajo la adquisición de un propietario, pues prácticamente han podido verse beneficiados por una gran inversión económica. Bueno, prácticamente vamos a poner todo esto en contexto. ¿Qué es el fair play financiero? Bueno, para quien no lo entienda, el fair play financiero en este caso es una... bueno, que yo no digo quién no lo debería entender, a menos de que vivamos abajo de una piedra. Pero en este caso el fair play financiero es una norma que se creó para el fútbol europeo. En este caso se creó para ponerle su correa, podríamos decirlo así, a tanto el Chester City y el PSG, esta clase de clubes. Las cuales pues digamos que es un poco... podríamos decir que complicadas, ¿no? Porque por una parte dice que no puedes gastar más de lo que ingresas, cosa totalmente lógica, pero en este caso se ha creado porque pues con estos clubes estados que se dopan de dinero y se inyectan dinero fuera de lo que es el fútbol, pues ahí se explica que sí se puede gastar más de lo que ingresa, y de ahí el fair play financiero. Es decir, si tú tienes 100 millones de euros de ingresos, tú no puedes gastar 120, cosa que insisto es ilógica, pero con estos clubes estados se entiende.
Y por otra parte, pues ya dependiendo del control del gasto, pues que si tienes 100 millones de euros, pues no te puedes gastar 100 millones, tienes que gastarte una cantidad pues estipulada. Eso ya es tema más de el tema de la norma 1.1, 1.4 y tal. Pero yo lo que voy es que tampoco te puedes gastar totalmente, es un porcentaje y por supuesto cada liga tiene sus ligas, sus porcentajes diferentes de pues bueno, de permisión de qué tanto se pueden gastar en base a lo que ingresen. Cada liga tiene, pues digamos que normas de control financiero de fair play diferentes, cosa que yo sinceramente no lo entiendo, pero es básicamente aquí donde está el problema. Y es que esto del fair play financiero, como lo digo, se creó para ponerle su correa al PSG y al Manchester City y de cierta manera poner un control. En concepto se podría decir que es maravilloso, donde tienes un propietario de 100 mil trillones de euros y no importa absolutamente nada, porque mira, mientras tú no puedas en este caso inyectar dinero de fuera, pues da igual si tiene un propietario con todo el dinero del mundo o en este caso es alguien, yo que sé, que vive con salario mínimo. Entonces el asunto aquí es el siguiente. En concepto, el tema del fair play financiero está muy bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque se podría decir que es algo ultra necesario. Pero es aquí donde está el problema, y es que el fair play financiero prácticamente desde que se creó, pues ha sido un chiste. Ha sido un chiste porque desde que se creó, prácticamente no ha tenido la más mínima eficiencia. Sí, y por supuesto han permitido a ciertos clubes pues romper lo que es el fair play financiero a pesar de que digan que no, para poder de estas maneras pues bueno, pues invertir capital fuera de lo que es el fútbol, cosa que pues como lo decimos pues es totalmente ilegal. Y en base a esto pues de la nada clubes como el PSG y el Manchester City han tenido una irrupción económica en el mercado pues inexplicable, porque equipos que no estaban teniendo realmente grandes proyectos deportivos, que por ende pues no pueden atraer seguidores, ni televidentes, ni fans. Y por cierto, también clubes que no tenían absolutamente nada de seguidores, ni de historia, ni de nada, pues de la nada, de la noche a la mañana, en algún momento a otro, pues han podido cada vez protagonizar más lo que son los mercados de fichajes. El Manchester City comprándose a Haaland, el PSG comprándose a Neymar, a Messi, a Mbappé, etcétera. Bueno, Messi llegó gratis, entonces estamos hablando de que claro, a fin de cuentas todo esto es prácticamente a considerar. Entonces, equipos como el PSG de la noche a la mañana empezaron a compararse bajo la adquisición, en este caso de Al-Khelaifi en 2011, pues pasaron de la nada a pues ingresar cantidades récord y por supuesto pues de la nada empezar a comprarse jugadores como Pastore, Lavezzi, Ibrahimovic, Di María, Draxler, Beckham, ¿qué más? Estamos hablando incluso de Rabiot. Bueno, ya después ya Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, etcétera. Entonces algo de escándalo. Y el Manchester City lo mismo. De la nada Samir Nasri, Kun Agüero, Company, y por supuesto ya después con Guardiola, pues todo ya lo que ha sido el paripé, ¿no? Gundogan. Pues bueno, Gundogan creo que estaba desde antes de Guardiola, pero bueno, Gundogan, ya vimos Haaland, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Walker, Mahrez. O sea, estamos hablando de que de la nada empezaron a ficharse jugadores bastante buenos de la nada. Entonces, el tema del fair play financiero, como digo, en concepto es algo buenísimo, pero que en la práctica no se ha visto beneficiado. No se ha visto beneficiado y realmente más que beneficiar ha afectado al fútbol europeo. Porque mientras por una parte en la liga nos tienen básicamente al Barcelona, y creo que incluso en su momento clubes que también tuvieron problemas para inscribir jugadores como el Atlético de Madrid y creo que incluso el Betis, pues prácticamente estamos asfixiados por lo que es el fair play financiero, por las normas ultra estrictas de que está bien que no se permita gastar más de lo que ingresas, pero en este caso esté tan controlado el tema del gasto, que a fin de cuentas es gasto propio, ingresos que generan los propios clubes. Pero claro, aquí nos tienen asfixiados y mientras en otras ligas, pues prácticamente no solo es que se les permita gastar, que en este caso el gasto no esté tan controlado, sino que incluso se les permite gastar más de lo que ingresan. Aunque claro, para disimularlo y maquillarlo, pues lo que hacen es en este caso inyectarlo, pero a través de conceptos legales, ¿no? Como tema de patrocinios, tema de sponsors, etcétera.
Entonces, estamos hablando de aquí es como se maneja esto y por supuesto uno puede pensar, sí, pero esos son clubes, por ejemplo, de la Premier League o de la League One. No son clubes de la Liga Española y por ende no vamos a competir con ellos. Sí, se podría decir que en teoría sí, porque pues no es como que el Manchester United vaya a llegar aquí a jugar a la Liga Española. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí son rivales a nivel europeo. Es decir, para los títulos europeos como la Europa League, la Conference League, la Champions League o la Supercopa de Europa o lo que tú quieras, son clubes que sí o sí se tendrán que enfrentar tarde o temprano. Lo hemos visto esta temporada, ¿no? La pasada temporada, el Real Madrid contra el Liverpool. Sí, equipos que no eran absolutamente nadie en el fútbol, de la noche a la mañana han pasado de ingresar cantidades récord y por supuesto esto es algo totalmente injusto. Porque clubes como el Barcelona, como el Real Madrid, como el Bayern Múnich, como el Manchester United, son clubes que en este caso tienen sus ingresos generados por mano propia. Es decir, que son clubes que a golpe de gestión, a golpe de proyecto, a golpe de ganar títulos, a golpe de buen juego, es decir, meritocracia deportiva, han creado sus propios ingresos, han atraído a los aficionados y de esta manera pues han podido, pues ahora sí que protagonizar lo que es el fútbol mundial. E incluso antes de todo esto eran protagonistas de ingresos clubes como por ejemplo el Inter, la Juventus por ejemplo, etcétera. Pero en este caso, desde la irrupción de lo que son Abramovich en el Chelsea, ¿qué otro? Nasser Al-Khelaifi en el PSG, Mansur no sé qué cosa en el Manchester City, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, inversores que absolutamente nada tienen que ver con el fútbol, árabes, norteamericanos, rusos, ucranianos, que empresarios de no sé qué, familias adineradas, que sí el petróleo y etcétera, han venido literalmente a ficharse clubes porque claro, han visto en este caso que el fútbol europeo es un producto bastante rentable y en base a que el fútbol europeo es un producto bastante rentable debido a que está globalizado y es el escaparate mundial. Y aquí pues básicamente en el negocio del fútbol se mueve muchísimo dinero, pues prácticamente entonces estamos hablando de que es algo bastante rentable. Yo me compro un club, invierto y por supuesto a futuro multiplico mis ingresos porque tiene más seguidores, empiezo a comprarme a a tal, empiezo a tener más audiencia, más títulos, etcétera. Entonces han visto esto y por supuesto han venido a comprarse clubes y de la nada clubes que insisto que no han tenido absolutamente ningún mérito deportivo han venido a básicamente pues como lo podríamos decir pues a meter dinero y simplemente pues empezarse a fichar jugadores. Sí, y básicamente aquí es donde entra ya lo peligroso del asunto y es que de seguir esto prácticamente como ya lo hemos comentado que prácticamente que el futbolista hoy en día pues es bastante codicioso, vamos a decirlo así, para decirlo educadamente, codicioso en el sentido de que le da demasiada prioridad a lo económico antes de lo deportivo, pues claro, absolutamente muchos jugadores que se aferran a su sueldazo, como lo está haciendo en el Barça Frenkie de Jong, como lo está haciendo en el PSG Mbappé, etcétera y compañía. Pues prácticamente como en este caso se mueve todo esto por dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Que clubes como el Manchester City y el PSG, clubes que repito no eran absolutamente nadie en el fútbol mundial, pues prácticamente empiecen a monopolizar el mercado. Y es decir que cada vez todos los jugadores se los lleven ellos. Veamos el ejemplo, los dos cracks mundiales para la próxima década. En este caso Haaland y Mbappé se los han llevado respectivamente ellos, el PSG y el Manchester City. Estaban sonando precisamente para el Barça y el Madrid y se los llevaron ellos. Entonces estamos hablando de que independientemente de que qué cantidad de dinero se ingrese, se puede competir en este caso ingresos récord de los clubes, como por ejemplo con Bartomeu mal gestionado y sin ganar Champions, pues prácticamente el Barcelona es el primer club en la historia que de manera natural e incluso no natural ingresó 1 billón de euros, es decir, 1.000 millones de euros. Es decir, sí se puede competir en cuanto a la economía porque tenemos dinero, no somos un club pobre. Pero lo que no podemos competir es al mismo tiempo por estas normas que se crearon para ponerle correa a los equipos como el PSG y el Manchester City, pero en lugar de parecer eso nos han puesto a correa a nosotros porque en lugar de ayudar afectan a los clubes que
En este caso, los clubes que han logrado sus ingresos normalmente, como por ejemplo en Italia y en España, que es donde sí se cumple. Hay otros lugares donde prácticamente esto es un paripé, como por ejemplo en la Premier League. Entonces estamos hablando de que estos clubes sin historia, estos clubes que sin mérito deportivo han venido a inyectar dinero y por supuesto de esta manera pues claro, no se puede competir, insisto, no por temas de dinero, sino por el tema de que las normas del fair play financiero, cosa que yo no entiendo y hoy en día es una incógnita total que no sé quién me va a poder explicar. Pues prácticamente cada liga pues aplica sus normas, ¿no? Es como el tema del mercado de fichajes. Cierra a veces aquí, después allá, después empieza primero esta liga, después empieza la otra. Aquí hay unas normas más estrictas, pero resulta que acá no, cuando es totalmente tonto porque el fútbol europeo está internacionalizado a nivel confederacional, es decir, la UEFA. Los clubes europeos se enfrentan entre sí para pues los títulos. Entonces, prácticamente las normas del fair play, por una parte, asfixian en España, por ejemplo, y más a los clubes que tenemos masa salarial alta, como por ejemplo el Barcelona, por la pésima gestión de Bartomeu. Pues estamos hablando de que entonces estas normas, en lugar de ayudarnos, están afectando, y por supuesto a clubes como el PSG y Manchester City, por ejemplo el tío Cefe, es decir Ceferín, Alexander Ceferín, presidente de la UEFA, ha prometido incluso que creo que en manera de soborno para que abandonara la Superliga, pues prácticamente prometieron flexibilizar el fair play financiero para los clubes estado. Sí, entonces estamos hablando de que estas normas del fair play financiero, en lugar de ayudar, afectan, ¿sí? Porque mientras a unos nos tienen asfixiados, a los señores de la Premier League y a los de la League One los tienen totalmente sueltos, haciendo lo que se les da la gana, haciendo y deshaciendo a su voluntad. Entonces, como lo comento, esto es lo peligroso del asunto, que pueden monopolizar el mercado y que no se puede competir con ellos por el estricto control de gasto que tenemos algunas ligas y otras no. Que yo no estoy diciendo que a fin de cuentas esté mal, pero claro, si nos van a hacer tan estrictos con todos, pues claro, que sean estrictos con absolutamente todos los clubes, no nada más con nosotros. Y si realmente las normas del fair play financiero se aplicaran como se tienen que aplicar, independientemente de si son más flexibles, aún así, por norma propia se debería dejar al Manchester City y al PSG, simplemente por cantidad de tiempo rompiendo las reglas del fair play financiero, se les debería sancionar, pero no con 30 milloncitos de euros, con una multa de 500 millones de euros o lo que sea, y sacarles 5, 6, 7 años de lo que es la Champions, porque claro, no fue ayer cuando empezaron a romper lo del fair play financiero. Hay clubes como el PSG que ya llevan más de 10 años haciéndolo. Entonces estamos hablando de que estos clubes no tienen absolutamente ningún argumento ni nada para poderse defender, por supuesto, de cara ante todo esto. Entonces, yo las imágenes que he estado poniendo a lo largo de todo este video son básicamente imágenes, en este caso, de una página que todos conocemos, especializada en este tema de datos económicos acerca del fútbol, que en este caso es Transfermarkt. Por ejemplo, estoy poniendo datos de la Premier League, de lo que es, creo que la temporada desde la 1992, 1992 hasta creo que 2002-2003, que es cuando en este caso Abramovich adquiere al Chelsea, y por supuesto ya después llega Mansur, ya llega después otros propietarios, etcétera. Por ejemplo, aquí estamos hablando de, en este periodo de 10 años antes de que Abramovich empezara a comprarse al Chelsea, ¿quiénes eran los clubes con más ingresos? En este caso era Newcastle United, cosa que en este caso Newcastle no tenía los propietarios de ahorita. Era un club antes, el Newcastle, antes de, por ejemplo, la ley Bosman, era un equipo bastante potente. Estamos hablando de que, por ejemplo, el Newcastle, en cuanto a gasto, lideraba. En segundo está el Manchester United, que repito, en este caso tiene propietarios, pero el United con Ferguson desde esa etapa ha generado ingresos económicos propios, sí, o sea, meritocracia deportiva. Está después el Liverpool cuarto y el Liverpool tercero y el Arsenal cuarto. Sí, y podemos ver claramente como hasta casi hasta abajo de la tabla está el Chester City. Simplemente está hasta el 12º lugar, con gastos de 131 millones de euros y por supuesto con un balance negativo de menos 92 millones de euros.
¿Sí me explico? Entonces, esto es hasta la era antes de, por supuesto, antes de Abramovich. Y ya después podemos ver en esta tabla que estoy poniendo ahorita. Estamos viendo ya lo que ha sido desde la adquisición de Abramovich por el Chelsea, en este caso de Mansur, el jeque por el Manchester City, y automáticamente por obra de magia, arte de magia, casualidad de la vida, obra, pues yo que sé, de algún ser imaginario del cosmos. Pues prácticamente el Chelsea con Abramovich ha pasado ahora a ser el primero en gastos con creo que dos. Cabe aclarar que esta época Abramovich es desde que lo adquirió, en este caso hasta nuestros días, es decir, un lapso de 19 años, casi 20. Estamos hablando de que ahora los que más gastan son el Chelsea y el Manchester City. El Manchester City pasó de la doceava o catorceava posición, hasta la segunda. Prácticamente subió lo que son 10 posiciones y el Chelsea está primero. Sí, y ahora clubes que ingresan gasto propio, y en este caso ingresan pues tienen eso, ingresos económicos por meritocracia deportiva, como son en este caso de la Premier, el Arsenal, el Liverpool y en este caso pues el Manchester United, que son los clubes que sí ingresan por mérito deportivo. Pues prácticamente ahora ellos son los que están al bajo. El Liverpool cayó a la cuarta posición, el Arsenal a la sexta posición y en este caso, ¿qué más? El United al tercero. Y claramente entonces los clubes estado casualmente ahora son los que más pueden gastar. El Chelsea está hasta arriba, el Manchester City ha escalado también y prácticamente incluso el Tottenham pasó a la quinta posición, que se me olvidó el Tottenham. El Tottenham, voy a ver en esta estadística, antes estaba la de la décima posición, ha subido hasta la quinta posición. El Tottenham subió 5 posiciones y el Manchester City subió 10 y el Chelsea prácticamente también pasó de ser sexto a ser primero. Y por supuesto al mismo tiempo se construyeron estadios de lujo, como por ejemplo el Manchester City, el Etihad, y por supuesto el Chelsea pues Stamford Bridge, cosa que era chistoso porque antes estos equipos tenían pues unos estadios ahí todos improvisados que hasta daba pena verlos. Entonces estamos hablando de que por una parte esto es clubes que claramente han ingresado por meritocracia, ahora están abajo, y clubes estado están arriba, independientemente de las cantidades, porque evidentemente estoy hablando de que es un lapso de 20 años desde la adquisición de Abramovich. Es decir, evidentemente va a ser ahora más dinero, pero independientemente de la cantidad, el chiste es que han subido. ¿Cómo se justifica esto? ¿Cómo se puede justificar? ¿De dónde salió este dinero, para empezar? ¿De dónde sale el dinero del Chelsea y del Manchester City, por ejemplo? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo es posible que estos equipos que ni siquiera tienen más audiencia ni seguidores que el Barcelona y el Real Madrid puedan en este caso estar gastando que esto? Oye, no te voy a decir el Barça y el Madrid, el Manchester United. ¿De dónde ha salido prácticamente todos este dinero? Evidentemente lo han inyectado desde fuera con temas legales, que si patrocinio de aquí y tema de esto, y de esta manera pues lo han podido inyectar mediante un término legal, pero claramente creo que es un poquito sospechoso, ¿no? El Chelsea pasó de la sexta a la primera, el Tottenham de la décima a la quinta y el Manchester City de la doceava a la segunda. Sí, o sea, prácticamente una cosa, qué curioso, ¿no? Parkour. Y ahora vamos a pasar, por ejemplo, a temas de datos de la Ligue 1. En este caso, el Olympique de Lyon, por ejemplo, esto cabe aclarar que es de tiempos desde la temporada 2000, 10 años antes de Al-Khelaifi. Es decir, de la 2001, 2002 creo, hasta la 2000... No, de la 2001 hasta la 2010, 2011, que es prácticamente un margen de 10 años antes de Al-Khelaifi, donde prácticamente estamos viendo que quien lideraba el gasto, en este caso en la Ligue 1, era el Olympique de Lyon. Segundo estaba el Marsella y tercero estaba el PSG. Nada del otro mundo. Y ya después en un lapso desde 2011, desde la 2011-2012, que creo que es cuando ya aparece el Khelaifi, hasta nuestros días, independientemente de la cantidad de dinero, porque evidentemente es más tiempo más mercados, y más mercados más gasto. Entonces estamos hablando que independientemente del tiempo ahora, de un margen desde el Khelaifi hasta hoy en nuestros días, pues prácticamente el PSG ya ha subido hasta la primera posición. El Olympique de Marsella pues se ha seguido en la segunda posición, pero por el
contrario, el Olympique de Lyon ha pasado de la primera hasta la cuarta posición. Esto también es sospechoso como mínimo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Prácticamente es muy curioso en este caso que clubes estado que de la nada los adquirió un jeque y empezó a inyectar dinero, de la nada empiecen a ingresar gasto. Pregunto yo una cosa, ¿de dónde saca el PSG el dinero para de la nada liderar el gasto en la Ligue 1? ¿De dónde saca el gasto en este caso? Por ejemplo, el PSG, para de la nada empezarse a comprar a Ibrahimovic, comprarse a Pastore, a Lucas Moura, que sí, a Sergio Ramos, a Neymar, Mbappé. ¿De dónde saca el gasto esta gente? Y aunque de la nada empezaran a tener ingresos top, ¿Cómo es posible que aún así puedan gastarse estas cantidades tan descomunales de dinero? En este caso, que ellos tengan las normas del fair play financiero tan accesibles. ¿Cómo es posible que estos clubes de la nada, de la noche a la mañana, empiecen a ingresar? Evidentemente creo que la respuesta es muy obvia. Y es prácticamente que han venido inversores fuera del fútbol a inyectar capital fuera de lo que es el fútbol, y de esta manera pues estamos en desventaja, porque independientemente de cuánto se ingrese, estamos hablando de que estamos en desventaja porque por el control del gasto, que en otras días es muy estricto y en otras no. Y por supuesto estamos hablando de que, claro, no es ilegal adquirir un club, no es ilegal. Lo que es ilegal es inyectar dinero fuera de, pero por supuesto lo inyectamos, por supuesto, bajo conceptos legales, que sí, patrocinio y sponsors. Y mientras la UEFA en este caso, pues junto con la FIFA, pues prácticamente guardando silencio. Y gente como el tío Cefe, Alexander Ceferin, y el tío Gianni Infantino, pues prácticamente no están haciendo absolutamente nada, porque esto ya trasciende ya no solo a la UEFA. Este tema ya incluso debería venir ya incluso a tema FIFA. Entonces prácticamente estamos hablando de que clubes sin ni un solo mérito deportivo, pues prácticamente de la nada tienen ingresos top y empiezan a básicamente a robarse a los jugadores, a robarse todo el fútbol, a los buenos entrenadores, y por supuesto de esta manera pues empiezan a adueñarse del fútbol. Y por supuesto absolutamente nadie hace nada, porque claro, queremos proteger como lo dijo Ceferin, hay que proteger a la gente que está invirtiendo en clubes. Entonces, pues prácticamente esto es la realidad actual, el contexto actual de lo que es el fútbol europeo, y por eso estamos en desventaja, porque aunque podemos competir económicamente, las reglas del fair play financiero no nos lo permiten. Y por supuesto, pues claramente no se multa a esta clase de equipos. Es decir, esto no es fútbol forte fans, esto es fútbol forte jeques. Y en conclusión, pues prácticamente es una verdadera vergüenza lo que está haciendo la UEFA y lo que está permitiendo la FIFA con esta clase de clubes estados como el PSG y el Manchester City, que de la noche a la mañana pueden ficharse a lo que quieran y pues bueno, prácticamente pues gastar a diestra y siniestras, y en este caso repercusiones. Y por supuesto esto es lo que molesta, porque esto no es la esencia del fútbol. Esto no es la esencia del fútbol, y pregunto yo, ¿quién es el Manchester City? ¿Quién es el PSG? Como para en este caso hacer esto. Antes de Al-Khelaifi y antes de Mansur, ¿qué eran el PSG y el Manchester City? ¿Qué eran? ¿Quién recordará, no? Las maravillosas Champions, ¿no? Que protagonizaron antes de estos jeques, cosa que ya ahora ni con los jeques lo han logrado, gracias a Dios. Pero bueno, es simplemente lo que quería comentar, que este tema sobre fair play financiero, este tema sobre, tema Superliga, todo, fair play financiero es lo que está haciendo el Manchester City y el PSG, que esto si sigue así, pues prácticamente lo que van a hacer es que van a monopolizar el mercado, y prácticamente pues de esta manera es ultra necesario la Superliga, y por supuesto una Superliga, claro, pues dejando afuera a estos señores, porque qué caso tiene que también los metamos a ellos, que ya tienen una propia su propia Superliga ya montada en la Premier League. Entonces prácticamente esto es lo indignante de todo esto, como prácticamente esto es fútbol fortejeques y prácticamente cómo se está permitiendo. Y por supuesto no es cosa mía, que no me crea, pues que ahí vea los datos y que se pelee con los datos. Ahí están los datos. Que antes de Al-Khelaifi, pues el que gastaba más era el Lyon, cosa totalmente lógica y normal, y de la nada pues empieza a ser líder del gasto del PSG. Y básicamente antes de Mansur y Abramovich, pues quien lideraba el gasto era el Newcastle, y de la nada ahora es el Chelsea, y segundo el Manchester City.
Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa, y de seguir así, pues esto poco a poco se va a ir deteriorando todavía más. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.